La lluvia caía suavemente sobre el desgastado techo de la pequeña casa, mientras Emilia miraba fijamente al techo con una opresión en el pecho. En la sala, la voz baja de su madre, Marta, hablando con un desconocido, sonaba como un trueno apagado. Había algo raro en la conversación. Cada palabra susurrada parecía tener un peso que el silencio no podía ocultar. En ese momento, Emilia sintió que su destino se negociaba, y ella no tenía voz ni voto. Cuando Marta entró en la habitación, su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una extraña esperanza. Se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de su hija. «Él nos salvará, Emilia, si lo aceptas», dijo con la voz entrecortada. Él era Don Aurelio, un hombre influyente, rico y temido en la ciudad. Para Marta, él era la salida a la desesperación. Para Emilia, un presagio de prisión. Emilia retrocedió, con los ojos llorosos, buscando las palabras que la salvaran. «Mamá, no quiero casarme, con él no». Pero Marta apartó la mirada, ocultando sus lágrimas. «A veces, hija, tenemos que hacer sacrificios más grandes de los que quisiéramos». En ese momento, Emilia sintió que algo se rompía en su interior. No era solo una petición, era una sentencia. La noche cayó pesadamente, y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier palabra. El viento agitaba las cortinas y el corazón de Emilia latía con fuerza. Por primera vez, comprendió que su voz no valía nada en su propia casa. Su futuro se decidía en una mesa a la que nunca la habían invitado. Pero entre el miedo y la ira, algo empezó a crecer en su interior. Una llama sutil, casi imperceptible, pero imposible de extinguir. No sabía cuándo ni cómo, pero se juró a sí misma que si estaba destinada a caer, lo haría luchando. Lo que Emilia aún no sabía es que este acuerdo ocultaba un secreto mucho mayor, un secreto capaz de destruirlos a todos. La cena de esa noche parecía una actuación cuidadosamente ensayada. La mesa, sencilla, estaba puesta como siempre, pero el ambiente era insoportablemente tenso. Don Aurelio llegó con paso firme, con un traje impecable y una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Cada gesto suyo delataba poder, pero había algo en la forma en que miraba a Emilia que la hacía querer desaparecer. Marta hablaba sin parar, intentando disimular su incomodidad con un entusiasmo forzado. «Será bueno contigo, hija, nos cuidará a todos». Las palabras sonaban huecas, como promesas en vano. Daniela, su hermana menor, observaba en silencio, con las manos sudorosas escondidas en el regazo. Tenía un nudo en la garganta, pero el miedo a enfrentarse a su madre la mantuvo callada. Don Aurelio sirvió el vino, observando a Emilia con ojos que la desnudaban. «Vivirás como una reina», dijo con un tono más amenazante que prometedor. Emilia bajó la mirada, sintiéndose pequeña, aplastada por una situación que parecía más grande que ella. En el fondo, sabía que esto no era una cena, era la firma de una sentencia. Más tarde, en su habitación, se miró en el espejo pero no se reconoció. ¿Quién era aquella chica de hombros encorvados y ojos temerosos? Las lágrimas cayeron silenciosamente, cargando una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Por primera vez sintió que le habían vendido la vida y que no tenía derecho a negarse. Esa mañana, Daniel entró en la habitación lentamente, como si llevara un secreto. Abrazó a su hermana y susurró con voz temblorosa: «Saldremos de esto, te lo prometo». Era el primer rayo de esperanza tras días de oscuridad. Emilia cerró los ojos y estrechó la mano de su hermana con fuerza. Por primera vez, supo que, a pesar de todo, no estaba sola. El día siguiente trajo consigo un silencio extraño, casi demasiado pesado para caber dentro de la pequeña casa. El sol brillaba afuera, pero para Emilia, la luz parecía gris y sin vida,
Con cada paso que daba por los estrechos pasillos, sentía que caminaba hacia una prisión sin barrotes, pero tan real como el acero. Cada mirada de su madre contenía una súplica tácita: no te resistas. Daniela, en cambio, parecía inquieta, como si tuviera un plan en la punta de la lengua. Su hermana menor observaba cada detalle, cada expresión del rostro de Emilia, memorizando todo lo que algún día pudiera convertirse en evidencia. Sabía que algo iba muy mal, y aunque tenía miedo, su amor por su hermana era más grande que cualquier amenaza. En el fondo, deseaba tener el valor de enfrentarse incluso a su propia madre. Esa tarde, don Aurelio regresó con regalos suntuosos y promesas vacías. Las coloridas cajas, llenas de vestidos caros y joyas relucientes, parecían gritar una verdad que nadie se atrevía a decir. Emilia no era más que una inversión, un objeto comprado para satisfacer los caprichos de un hombre poderoso. Tocó las suaves telas con dedos temblorosos, sintiendo el peso de lo que esto significaba. Al caer la noche, Emilia se vio obligada a cenar de nuevo con don Aurelio. Cada palabra suya era cuidadosamente medida, cada sonrisa calculada para ocultar un control absoluto. Habló de viajes, mansiones y una vida digna, pero bajo todo ello había una sombra de posesión, como si ella fuera una extensión de sus posesiones. Y cuanto más hablaba, más sentía Emilia que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esa mañana no pudo conciliar el sueño. Tumbada en la cama, Emilia miraba al techo mientras lágrimas silenciosas le corrían por el rostro. En el fondo, sabía que esta situación no terminaría bien. La intuición le ardía como una advertencia constante, y por primera vez una idea peligrosa comenzó a surgir: escapar. Pero para eso necesitaría una aliada, y solo confiaría en Daniela. A la mañana siguiente, Emilia despertó antes del amanecer, con el corazón acelerado y la mente inquieta. Encontró a Daniela en la cocina, removiendo el café distraídamente, y se acercó lentamente. «No puedo seguir así», susurró, como si temiera que las paredes la oyeran. Daniela levantó la vista y vio en ellas un miedo que conocía bien, pero también una chispa de determinación que nunca antes había visto. Las dos hablaron en secreto, con palabras breves y miradas largas. Daniela reveló que había guardado dinero durante años, anticipando que algún día la situación llegaría a este punto. Era poco, pero suficiente para empezar de cero en otro lugar. Emilia lloró en silencio, aferrándose a la mano de su hermana como si encontrara un salvavidas en medio de un naufragio. Mientras tanto, Marta parecía cada vez más distante, sumida en su propia culpa. Evitaba la mirada de Emilia como si la verdad fuera un espejo inamovible. Aún así, insistía en que era por el bien de la familia, intentando convencerse de que no había otra opción. Pero en su interior, el peso de la decisión empezó a destruir cualquier resto de paz. Esa noche, mientras don Aurelio hablaba con Marta en la sala, Daniela aprovechó para explorar su despacho. Con manos temblorosas, rebuscó entre cajones, carpetas y documentos hasta encontrar un terrible secreto: actas de otros matrimonios, contratos y sumas pagadas a varias familias pobres. Emilia no era la primera. Había habido otras antes que ella y ninguna había regresado. Cuando Daniela le mostró los papeles a su hermana, el mundo de Emilia se derrumbó. No era solo un matrimonio arreglado, era una trampa cuidadosamente urdida. Las dos se abrazaron, con el cuerpo temblando de miedo, pero también de coraje. Ahora más que nunca sabían que debían actuar, y rápido. Los documentos que Daniela encontró ardían en las manos de Emilia como si albergaran un secreto prohibido. Cada nombre anotado representaba una vida destruida, un destino ligado al de don Aurelio, y la simple lectura de esos papeles parecía dejarla sin aliento.
No eran simples registros, eran la prueba de que él había estado haciendo esto durante años. Y, aún más inquietante, ninguna de las mujeres que la precedieron había reaparecido. Emilia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era como si toda la casa se hubiera convertido en una trampa, cada puerta y ventana bloqueando cualquier posibilidad de escape. Marta, la ajena al descubrimiento, seguía actuando como si hubiera hecho lo mejor para la familia. Para Emilia, sin embargo, la imagen de su propia madre comenzó a desvanecerse como un retrato que se quema lentamente. Daniela, por otro lado, estaba decidida a actuar. Su miedo se estaba convirtiendo en coraje y comenzó a diseñar un detallado plan de escape. No sería sencillo. Don Aurelio era poderoso, estaba rodeado de personas influyentes y siempre parecía saberlo todo. Pero ahora que conocían parte de la verdad, cada segundo que pasaran allí se volvía demasiado peligroso. Por la noche, Emilia observaba a don Aurelio desde la distancia, intentando descifrar a este hombre que sonreía como un protector, pero ocultaba oscuros secretos tras su mirada fría. Cada gesto parecía calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para seducir, controlar y manipular. Finalmente comprendió que nunca se había tratado de amor, se trataba de posesión, de dominio, del placer de forjar destinos. Cuando Daniela entró en la habitación con los documentos ocultos en una carpeta, Emilia los abrazó con fuerza, como si se aferrara a un trozo de vida. Se miraron en silencio, comprendiendo que no había tiempo para dudar. Esos papeles eran una sentencia, pero también podían ser la clave para escapar. El problema era que a partir de ese momento, cualquier paso en falso podía costarle mucho más que la libertad. Mientras Daniela planeaba los detalles de su escape, Emilia empezó a notar señales que antes parecían invisibles. La forma en que Marta apartaba la mirada cada vez que mencionaban el nombre de don Aurelio. El silencio incómodo cuando preguntaban por su padre. Había algo más importante oculto en la historia. Y de repente, Emilia se dio cuenta de que, tal vez, su madre tenía más relación con este hombre de la que dejaba entrever. Una tarde, rebuscando en una vieja caja al fondo del armario, Emilia encontró cartas amarillentas por el paso del tiempo. Eran notas intercambiadas entre Marta y don Aurelio, años antes de que todo esto empezara. Las cartas mencionaban deudas impagables y secretos que nadie podría descubrir. Las manos de Emilia temblaron al leer. Ahora tenía sentido. No se trataba solo de un acuerdo financiero. Era un chantaje. Su corazón se aceleraba con cada palabra. Descubrir que su madre tenía un pasado oscuro con ese hombre hacía que todo pareciera aún más sofocante. Por un lado, sentía rabia por verse involucrada en una trama que nunca eligió. Por otro, comprendía que Marta también era prisionera de un juego sucio, dominada por el miedo y la culpa. Esto no lo justificaba, pero lo explicaba. Daniela, al enterarse de las cartas, sintió que el peligro se multiplicaba por 10. Si don Aurelio había implicado a la familia durante tanto tiempo, sus redes de influencia eran aún más profundas de lo que imaginaban. Era como enfrentarse a un enemigo invisible, alguien que siempre parecía ir 3 pasos por delante. Esto hacía aún más arriesgado cualquier intento de escapar. Esa noche, Emilia miró a Marta con una mezcla de dolor y desconfianza. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó con la voz quebrada. Marta, incapaz de sostener la mirada de su hija, lloró en silencio. Ya no había suficientes mentiras para ocultar la verdad. Y ahora, madre e hijas estaban atrapadas en el mismo laberinto, uno donde cada mala decisión podía significar el fin. Los días siguientes fueron una rutina disfrazada de prisión. Don Aurelio parecía omnipresente. Controlaba los horarios, las conversaciones e incluso la mirada de Emilia. A cada paso que daba por la casa, sentía como si la estuvieran vigilando. Y en efecto, así era. Pequeñas cámaras ocultas revelaban la vigilancia silenciosa. Daniela las encontró tras cuadros y muebles, confirmando lo que ya sospechaban.
Don Aurelio lo sabía todo. El miedo, sin embargo, no paralizó a las hermanas, solo reforzó la urgencia de escapar. Daniela pasó noches en vela dibujando mapas, calculando rutas y programando momentos de tranquilidad en la casa. Emilia, en cambio, mantenía una apariencia de sumisión. Fingir que lo aceptaba todo era la única manera de ganar tiempo sin levantar sospechas. Era un acto cruel, pero necesario para sobrevivir. Una noche, mientras preparaba la cena, Emilia oyó a don Aurelio al teléfono, hablando con un desconocido. Su voz era baja, pero cada palabra contenía una amenaza. «Será mía, le guste o no. Si intenta irse, ya sabes qué hacer». Se le heló la sangre. Escapar no solo sería arriesgado, sino mortal si se descubría cualquier señal de traición. Marta, cada vez más nerviosa, empezó a notar las señales. Aunque le faltaba el valor para enfrentarse a don Aurelio, empezó a evitar su mirada. Vio algo en sus ojos que antes no había querido ver. Un vacío frío incapaz de amar que transformaba a las personas en propiedad. Pero aún así, el miedo la mantenía en silencio, atrapada en su propia culpa. Fue entonces cuando Daniela se dio cuenta de que había alguien de confianza que podía ayudarlas. Miguel, un ex policía que conocía bien los oscuros secretos de don Aurelio. Sin embargo, contactar con Miguel sería demasiado peligroso. Un paso en falso y todo podría desmoronarse. Aún así, por primera vez había una luz en la oscuridad. Un aliado. Y un plan estaba a punto de nacer. A la mañana siguiente, el corazón de Emilia latía con fuerza. Daniela lo había planeado todo con precisión. La salida trasera, el coche clásico de Miguel escondido en la calle lateral y la hora exacta en que don Aurelio tendría una reunión. Todo tenía que ser perfecto. Un error y sería el fin. El silencio de esa noche parecía gritar. Cada segundo más largo que el anterior. Cuando el reloj dio la hora exacta, las dos hermanas se miraron, respiraron hondo y bajaron las escaleras lentamente, evitando el crujido de los escalones. Cada paso era un desafío. El sonido lejano de un televisor en la sala reforzó su pánico. Don Aurelio seguía despierto. La tensión era tan intensa que incluso el aire parecía demasiado pesado para respirar. Al llegar a la puerta trasera, Daniela sacó del bolsillo la llavecita que había robado de su oficina. Le temblaban las manos, pero logró girarla en absoluto silencio. Un clic agudo resonó por la casa y ambos se quedaron paralizados. No pasó nada, solo el latido de sus corazones. Abrieron la puerta lentamente, sintiendo por primera vez un soplo de libertad. Pero al instante siguiente, una voz rompió el silencio. ¿A dónde creen que van? Era don Aurelio, de pie en el pasillo, con la mirada fija en ellos. La sonrisa cínica en sus labios hizo que el suelo desapareciera bajo sus pies. Daniela intentó excusarse, pero la respiración de Emilia ya delataba su pánico. No había vuelta atrás. Él lo sabía todo. Don Aurelio no gritó ni armó un alboroto. Simplemente caminó hacia ellos, se apoyó en el marco de la puerta y dijo con frialdad: «Si intentas escapar otra vez, no verás el mañana». Las palabras atravesaron el alma de Emilia como una cuchilla. La sensación de impotencia regresó con más fuerza, pero al mismo tiempo un nuevo fuego comenzó a arder en su interior. Él no lo sabía, pero el juego apenas comenzaba. El silencio reinaba en la casa desde el fallido intento de fuga. Don Aurelio observaba cada movimiento de Emilia y Daniela como un paciente depredador. Cualquier paso en falso podría costarles caro. Sin embargo, Daniela sabía que no podían rendirse. En secreto, le envió un mensaje breve y directo a Miguel. «Te necesitamos. Es urgente». Miguel respondió horas después con una sola frase: «No hagas nada hasta que me encuentres». Ex policía, conocía bien el oscuro pasado de don Aurelio. Había pasado años investigando sus negocios ilegales, pero nunca había encontrado pruebas suficientes para ponerlo entre rejas. Ahora, con los documentos que encontraron las hermanas, la balanza comenzara a inclinarse a su favor.
Cuando finalmente se encontraron, en el tranquilo callejón detrás de un viejo taller, Miguel les explicó lo que sabía. Don Aurelio estaba involucrado en una red criminal de tráfico de personas y lavado de dinero. Su matrimonio con Emilia era solo una pieza más de una trama mayor, una forma de mantener el poder y expandir su influencia. De repente todo cobró sentido y la situación era mucho más grave de lo que habían imaginado. Emilia sintió que le flaqueaban las piernas. No era solo prisionera de un hombre peligroso, estaba atrapada en una red que él había tejido durante años. «Tienes que salir de aquí, pero necesitas pruebas sólidas», dijo Miguel, entregándole una memoria USB con información confidencial. «Sin ella, nadie te creerá». Por primera vez había un rayo de esperanza. Pero de regreso, Emilia notó algo extraño. Un coche negro seguía discretamente el de Miguel. Sintió un nudo en el estómago y el corazón le latía con fuerza. Daniela sintió lo mismo y se aferró con fuerza a la mano de su hermana. Aún no lo sabían, pero los estaban persiguiendo, y don Aurelio jamás dejaría escapar con vida a su presa. Esa noche, Marta irrumpió en la habitación de Emilia, pálida y con lágrimas en los ojos. En sus manos sostenía una vieja caja, cubierta de polvo y abollada por los años. «Necesitas saberlo todo antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz temblorosa. Al abrir la caja, se encontraron fotos, cartas y documentos que habían vinculado a don Aurelio con su familia durante más de 20 años. Entre los papeles, Emilia encontró un antiguo certificado de nacimiento y se quedó paralizada al leer el nombre de su padre. Don Aurelio estaba allí. La conmoción la dejó sin aliento. «No, esto no puede ser cierto», lloró Marta, incapaz de mirar a sus hijas. Daniela, en silencio, apretó los puños, intentando contener la oleada de ira y asco. El peso de esa revelación lo cambió todo. Don Aurelio no solo había comprado a Emilia, tenía las manos manchadas de sangre y un pasado entrelazado con el de ellos. La ayuda que ofreció a la familia era de hecho un antiguo chantaje, un ajuste de cuentas disfrazado de trato. Cada detalle parecía ahora parte de un plan calculado décadas atrás. Mientras intentaban procesar la verdad, oyeron pasos pesados en el pasillo. Don Aurelio había regresado, antes de lo esperado. Daniela escondió rápidamente los documentos, pero Emilia apenas podía controlar el temblor en sus manos. Si él descubría que ya sabían demasiado, todo podría acabar en ese mismo instante. Desde el otro lado de la puerta, la voz grave sonó como una sentencia. «Abre, tenemos que hablar». Emilia intercambió una mirada con Daniela y Marta, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. A partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El secreto que debería haber permanecido oculto, por fin había salido a la luz, y don Aurelio no lo dejaría impune. El silencio que siguió la voz de don Aurelio al otro lado de la puerta pareció interminable. Emilia sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que parecía resonar por toda la habitación. Daniela respiraba agitadamente, aferrada a los documentos ocultos tras ella, mientras Marta miraba a sus hijas con lágrimas en los ojos. Con cada segundo que pasaba, el aire se hacía más denso, casi imposible respirar. Cuando se abrió la puerta, don Aurelio entró lentamente, con su mirada fría y calculadora, recorriendo cada detalle de la habitación. «Hay cosas que no entiendes», dijo con voz profunda y controlada. «Lo di todo a esta familia y exijo lealtad». Emilia intentó ocultar su pánico, pero sintió que él podía oír sus pensamientos. Daniela apartó la mirada, temerosa de que un gesto lo revelara todo. Don Aurelio se acercó a Emilia, tocándole el rostro con una calma inquietante. «Eres mía, Emilia. Tu vida me pertenece», susurró, como sellando un pacto invisible. Marta intentó intervenir, pero se le quebró la voz antes de poder articular palabra. La sensación de prisión era sofocante. No había puertas, ni ventanas, ni escapatoria posible. Tras minutos que parecieron horas, salió de la habitación, no sin antes lanzar una amenaza velada. «Intenta cruzar mi límite otra vez y te arrepentirás para siempre».
El sonido de sus pasos en el pasillo resonó como una silenciosa advertencia de que los vigilaban. Daniela miró a Emilia y en sus ojos solo había una certeza: la guerra estaba declarada. Aquella noche, mientras la casa dormía, Emilia escribió en un pequeño trozo de papel la única palabra que podría resumirlo todo: filtración. A partir de ese momento, no se trataba solo de escapar, sino de sobrevivir. Sabían demasiado, y don Aurelio no dejaría testigos. Miguel recibió una llamada urgente de Daniela esa mañana. Las palabras salieron atropelladas. Él sabe algo, tenemos que salir de aquí ya. Al otro lado de la línea, la respiración agitada de Miguel delataba el peligro. Prepárenlo todo. Hemos encontrado un lugar seguro, pero tendrán que llegar solos. No confíen en nadie. Su tono lo dejaba claro. Había más gente involucrada de la que creían. Mientras las hermanas guardaban discretamente algunas cosas en una mochila, Marta caminaba de un lado a otro, dividida entre el miedo y la culpa. «No entiendes de lo que es capaz este hombre», repetía, casi como un mantra. Pero en el fondo, Emilia y Daniela lo sabían. No había vuelta atrás. Cada minuto que permanecían ahí aumentaba las probabilidades de que todo acabara mal. Al bajar las escaleras, notaron algo que les heló la sangre. La puerta trasera estaba abierta, aunque nadie había entrado. Daniela le indicó a Emilia que retrocediera y cerró la puerta lentamente. El crujido de una ramita afuera confirmó lo peor. Alguien los observaba. La sensación de ser perseguidos se hizo real y la desesperación comenzó a apoderarse de ellos. Emilia intentó mantener el control, pero el miedo la quemaba por dentro. Todo lo que habían logrado hasta entonces parecía a punto de derrumbarse. Cada sombra en la oscuridad parecía ocultar ojos. Cada ruido lejano parecía un paso más cerca del final. Daniela apretó con fuerza la mano de su hermana, intentando transmitirle valor. Pero en el fondo, también temblaba. El peligro ya no estaba solo dentro de la casa, estaba en todas partes. Fue entonces cuando un faro iluminó el patio por un instante, revelando el coche negro que los había seguido el día anterior. Emilia contuvo las lágrimas mientras Daniela susurraba: «Ya sabe que huimos». No había tiempo para dudar. La cacería había comenzado y cada segundo perdido podría ser el último. La madrugada era silenciosa, pero el corazón de Emilia latía con tanta fuerza que parecía llenar cada rincón de la casa. Daniela se asomó por la ventana con las cortinas entreabiertas, observando el coche negro aparcado al otro lado de la calle. La tenue luz de la luna se reflejaba en la carrocería, revelando a alguien dentro, observando, esperando. La sensación de ser perseguida se estaba volviendo insoportable. De repente, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Emilia miró a su hermana y sin necesidad de decir nada supieron que debían esconderse. Apagaron la luz del dormitorio y se acurrucaron en el rincón más oscuro, intentando controlar la respiración. El lento crujido del pomo de la puerta anunció lo inevitable. Las manos de Daniela temblaron y Emilia se aferró con fuerza, intentando transmitir una valentía que no sentía. La puerta se abrió lentamente y la figura de don Aurelio apareció entre las sombras. No dijo nada, simplemente se quedó ahí, como un cazador observando a su presa. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios, aún más aterradora que cualquier amenaza. Durante largos segundos, el tiempo pareció detenerse y el silencio fue más penetrante que los gritos. «Crees que puedes engañarme», dijo finalmente con una calma que heló la sangre. «Siempre voy 2 pasos por delante». Miró directamente a Emilia como si pudiera ver cada secreto que ocultaba en su interior. Al salir de la habitación, cerró la puerta de golpe, dejando una advertencia que resonó como una sentencia. Él lo sabía todo. Cuando los pasos se desvanecieron, Daniela corrió de nuevo hacia la ventana. El coche negro había desaparecido. «Esto no está bien», susurró, tragando saliva. Sabían que estaban atrapados y que cada segundo de vacilación podía ser fatal. La sensación era clara. La casa ya no era un hogar, era una trampa a punto de cerrarse. Miguel llegó poco antes del amanecer, con las luces apagadas y el rostro tenso. «No tenemos más tiempo»,
dijo en voz baja y firme. Aurelio lo sabe todo y tiene gente vigilándote. Tenemos que irnos ya. Emilia y Daniela no lo dudaron. Agarraron sus mochilas y siguieron a Miguel hasta el coche, con cada paso cargado de incertidumbre. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad por las calles desiertas, Miguel explicó el plan. Llevaría a las hermanas a un lugar seguro, lejos del alcance de don Aurelio y sus secuaces. Pero había un problema. Tiene contactos en todas partes. Si se da cuenta de que has desaparecido, irá a por ti y no se detendrá. Emilia miraba por la ventana, intentando captar cada detalle del camino, consciente de que quizá nunca volviera a ver ese lugar. De repente, los faros de un coche aparecieron en el retrovisor, acercándose demasiado rápido. Daniela miró a Miguel con el pánico grabado en el rostro. ¿Es él?, preguntó con la voz casi ronca. Miguel no respondió, simplemente pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y el coche se precipitó por la sinuosa carretera mientras el vehículo que lo seguía aceleraba. El chirrido de neumáticos resonó en la madrugada y el viento frío irrumpió en el coche descubierto. Emilia sujetó con fuerza la mano de su hermana, mientras Miguel se desviaba con destreza por las calles laterales, intentando despistar a sus perseguidores. Pero por mucho que lo intentaran, los faros permanecieron encendidos, un cruel recordatorio de que escapar sería casi imposible. Cuando finalmente llegaron a un camino de tierra que conducía a una cabaña vieja y abandonada, Miguel apagó el coche y les indicó que guardaran silencio. «Este es nuestro último refugio, por ahora». Daniela respiraba con dificultad, intentando contener las lágrimas. Emilia miró la cabaña oscura que tenía delante y sintió el peso de su decisión. O luchaban ahora, o serían perseguidos para siempre. La cabaña estaba sumida en la oscuridad. El aire era denso y pesado. Miguel cerró todas las ventanas y la puerta con llave, mientras Emilia y Daniela se acurrucaban en un rincón intentando controlar su respiración agitada. Afuera, el silencio parecía aún más ominoso. Cada crujido de ramas al viento sonaba como pasos invisibles, acercándose a cada segundo. El instinto gritaba: «Fueron encontrados». De repente, unos faros iluminaron la cabina a través de una rendija en la ventana. Miguel les indicó que se agacharan y sacó el arma que guardaba escondida en su abrigo. El sonido de los motores se acercaba y entonces oyeron pasos sobre la grava. Un golpe seco en la puerta resonó como un trueno. «Sé que están ahí», rugió la voz de don Aurelio, llena de odio. «Salgan, o nadie saldrá vivo de aquí». El miedo estalló en Emilia, pero tras él nació algo más poderoso: el coraje. Por primera vez, no solo quería sobrevivir, sino luchar. Tomó los documentos con las pruebas contra don Aurelio y miró a Daniela. «Es ahora o nunca», susurró. Miguel asintió, señalando una salida trasera de la cabaña mientras se preparaba para ganar tiempo. Cuando derribaron la puerta principal, todo sucedió demasiado rápido. Miguel abrió fuego y los secuaces de don Aurelio respondieron, haciendo que el sonido de los disparos resonara en la noche. Emilia y Daniela corrieron por la salida trasera, cruzando el denso bosque bajo la tenue luz de la luna. Sus corazones latían tan fuerte que ahogaban cualquier otro sonido, pero la certeza era clara: don Aurelio no lo dejaría pasar. Finalmente, al llegar a la carretera, las hermanas vieron el coche de Miguel ya esperando con el motor en marcha. En el horizonte, las sirenas de la policía comenzaron a romper el silencio de la noche. La memoria USB con las pruebas estaba a salvo en manos de Emilia, y por primera vez existía una posibilidad real de libertad. Pero al mirar atrás, en medio del bosque, vio a don Aurelio inmóvil, observando. Su fría sonrisa lo decía todo: el juego estaba lejos de terminar.